Mi nuera me escupió en la cara durante una discusión. Mi hijo dijo, «Te lo merecías». No dije nada y me fui a dormir. A la mañana siguiente, despertaron y vieron la mesa llena de todo tipo de delicias. Él dijo, «Bien, finalmente entendiste tu lugar». Pero cuando vieron quién estaba a mi lado, se quedaron helados. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Ustedes se preguntarán cómo llegué a esta situación. Una mujer de 68 años siendo humillada en mi propia casa. Bueno, déjenme contarles la historia completa, porque lo que pasó esa mañana cambió todo para siempre. Todo empezó hace 2 años, cuando mi querido esposo Roberto murió de un infarto. 45 años de matrimonio se acabaron en un suspiro. Mi hijo Alejandro, de 42 años, y su esposa Mónica, de 38, me convencieron de vender mi casita en Guadalajara y mudarme con ellos a Ciudad de México. «Mamá, no puedes estar sola», me dijeron. «Nosotros te cuidaremos». ¡Qué mentira tan grande! No me cuidaron. Me convirtieron en su sirvienta personal. Cada mañana me levantaba a las 5 para preparar el desayuno. Limpiaba toda la casa de 3 pisos, lavaba, planchaba, cocinaba. Mónica llegaba del hospital donde trabajaba como enfermera y me gritaba si la comida no estaba lista. «Carmen, ¿qué hiciste todo el día? Esta casa parece un chiquero». Alejandro era peor. El muy cobarde nunca me defendía. Al contrario, se ponía del lado de su mujercita. «Mamá, Mónica tiene razón. Tienes que esforzarte más». Esforzarme más. A los 68 años, después de trabajar desde los 15 como empleada doméstica, ahora tenía que esforzarme más para ser digna de vivir en la casa de mi propio hijo. Pero esa noche de enero fue diferente. Mónica había llegado especialmente enojada del trabajo. Aparentemente, había tenido problemas con su supervisora y decidió desquitarse conmigo. Me gritó porque la cena estaba insípida, porque no había lavado su uniforme favorito, porque respiraba muy fuerte mientras veía las noticias. «Ya estoy harta de ti», me gritó. «Eres una carga inútil». Yo traté de calmarla. «Mónica, hijita, sé que estás cansada del trabajo». Fue entonces cuando me escupió en plena cara. El escupitajo tibio me resbaló por la mejilla hasta el cuello. Me quedé paralizada. En 68 años de vida, nadie, absolutamente nadie, me había humillado así. Alejandro apareció en el comedor en ese momento. Vio a su esposa parada frente a mí. Vio mi cara mojada con su saliva. Vio mis lágrimas de humillación. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. «Tu madre me faltó el respeto». Mintió Mónica sin pestañear. Le dije que la cena estaba mala y me contestó con groserías. Mi hijo me miró con esa expresión fría que había aprendido de su padre cuando se enojaba. «Mamá, ¿es cierto eso? Alejandro, yo nunca…» Comencé a explicar. «Te lo merecías», me cortó. «Mónica trabaja todo el día en el hospital salvando vidas. Y tú no puedes ni siquiera hacer una comida decente». Esas palabras me dolieron más que el escupitajo. Mi propio hijo, el niño que había criado sola durante 5 años cuando Roberto trabajaba en Estados Unidos, me estaba diciendo que merecía ser humillada. No dije nada más. Me limpié la cara con la manga de mi vestido, apagué la televisión y me fui a mi cuartito en la planta baja. Era el cuarto que antes usaban para guardar las escobas, pero para ellos era suficientemente bueno para la carga inútil. Esa noche no pude dormir. No por la humillación. Eso ya me había acostumbrado. No. Esa noche no pude dormir porque finalmente había tomado una decisión. Me levanté a las 4 de la mañana y saqué mi teléfono viejo. Busqué un número que no había marcado en años. Cuando contestaron, dije simplemente, «Soy Carmen Vázquez. Creo que es hora de cobrar ese favor que me debes». A las 6 de la mañana ya estaba en la cocina preparando el desayuno más elaborado que había hecho en meses. Huevos rancheros, chilaquiles verdes, café de olla, pan dulce casero, jugo de naranja recién exprimido. La mesa parecía de restaurante de lujo. Alejandro bajó primero, como siempre, revisando su teléfono. Al ver la mesa, sonrió con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. «Bien, finalmente entendiste tu lugar», dijo, tomando un pedazo de pan dulce. Mónica bajó 10 minutos después, ya uniformada para el hospital. Sus ojos se iluminaron al ver el festín. «¡Ay, qué rico! ¿Por qué tan especial el desayuno, Carmen?». Fue entonces cuando sonó el timbre.
Fui a abrir la puerta y regresé con mi invitado especial. Cuando Mónica y Alejandro lo vieron parado junto a mí, se quedaron completamente helados. El tenedor de Mónica cayó al plato con un ruido metálico. Alejandro dejó de masticar y se puso pálido como fantasma, porque el hombre parado en su comedor no era cualquier persona. Era alguien que podía destruir sus vidas con una sola llamada telefónica. Y yo acababa de invitarlo a desayunar. «Buenos días, Mónica». «Buenos días, Alejandro», dijo mi invitado con esa voz firme que yo recordaba tan bien. «Espero no interrumpir su desayuno familiar». Don Fernando Mendoza, de 72 años, se veía exactamente igual de imponente que hace 15 años. Traje gris perfectamente planchado, zapatos de cuero brillando, bastón de madera fina en la mano derecha. Sus ojos grises analizaban cada detalle del comedor como un halcón estudiando a su presa. Mónica trató de recuperar la compostura, pero su voz salió quebrada. «Don Fernando, ¡qué sorpresa!» «¿Se conocen?», pregunté con toda la inocencia del mundo. Aunque sabía perfectamente la respuesta, Alejandro se aclaró la garganta nerviosamente. «Don Fernando es el director del hospital donde trabaja Mónica». «Era», corrigió don Fernando secamente. «Era el director. Ahora soy el presidente del Consejo Administrativo y también miembro del Comité de Ética Médica». El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Mónica se mordía el labio inferior, algo que hacía cuando estaba aterrorizada. Alejandro jugueteaba con su tenedor sin atreverse a levantar la vista. «Don Fernando», dije con mi mejor sonrisa, «¿le sirvo café o prefiere jugo de naranja?» «Un café estaría perfecto, Carmen». «Muchas gracias». Le serví en la taza de porcelana buena, esa que Mónica me tenía prohibido usar. Mientras vertía el café, noté que las manos de mi nuera temblaban ligeramente. «Carmen», dijo don Fernando después de tomar un sorbo, «este café está delicioso. ¿Es el mismo que preparabas en casa de mi hermana Esperanza?» Ah, ahí estaba la primera pieza del rompecabezas. Mónica abrió los ojos como platos. Alejandro finalmente levantó la vista confundido. «¿Su hermana?», balbució Mónica. «Sí, Esperanza Mendoza de Herrera», explicó don Fernando tranquilamente. «Carmen trabajó para mi familia durante 20 años. Primero con mis padres, después con mi hermana hasta que ella murió. La considerábamos parte de la familia. Mentira bonita, pero necesaria. En realidad, yo había trabajado para los Mendoza durante 25 años, pero no como empleada doméstica común y corriente. Yo había sido la ama de llaves principal, la que manejaba las otras empleadas, la que conocía todos los secretos de esa familia poderosa. Y sobre todo, la que había salvado el pellejo de don Fernando cuando cierto escándalo estuvo a punto de arruinar su carrera política. «¿Tú trabajaste para su familia, mamá?», preguntó Alejandro sorprendido. «¿Nunca te contó?», dijo don Fernando con fingida sorpresa. «Carmen era famosa en todo Guadalajara por su discreción y eficiencia. Cuando mi hermana murió, le ofrecí trabajo en mi casa, pero ella prefirió retirarse para cuidar a su esposo enfermo». Otra mentira bonita. La verdad era que don Fernando me había ofrecido una pensión generosa para asegurar mi silencio sobre ciertos documentos que yo había visto, ciertos préstamos que él había aprobado siendo funcionario público, ciertas cuentas bancarias en el extranjero que oficialmente no existían. Pero yo había rechazado el dinero. Preferí guardar el favor para cuando realmente lo necesitara, como ahora. «Mónica», continuó don Fernando casualmente, «ayer estuve revisando algunos expedientes médicos con el Comité de Ética. ¿Sabías que han surgido algunas irregularidades preocupantes en el área de farmacia?» Mi nuera se puso verde, literalmente verde. No sé de qué habla don Fernando. Medicamentos que desaparecen del inventario, recetas falsificadas, morfina que se evapora misteriosamente, cosas muy serias que podrían terminar con cargos criminales. Alejandro miró a su esposa con alar. «Mónica, ¿qué está diciendo?». «Yo no he hecho nada», gritó Mónica, levantándose bruscamente de la mesa. «No pueden probar nada». Don Fernando y yo intercambiamos una mirada. Acababa de confesar sin darse cuenta. «Nadie ha dicho que tú hayas hecho algo, Mónica», dijo don Fernando suavemente. «Solo mencioné que hay irregularidades». «¿Por qué reaccionas así?». Mónica se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Se volvió a sentar, temblando. «Es que
Es muy estresante cuando hay investigaciones en el trabajo. Por supuesto que sí, concordó don Fernando. Especialmente cuando esas investigaciones incluyen revisión de cuentas bancarias personales, llamadas telefónicas, contactos con ciertos clientes. La palabra clientes quedó flotando en el aire como una amenaza. Mónica se llevó la mano al pecho, como si le faltara el aire. Alejandro la miraba con creciente horror, empezando a entender que su perfecta esposa enfermera tenía secretos muy oscuros. Don Fernando, dijo mi hijo con voz temblorosa, ¿está usted diciendo que mi esposa está involucrada en algo ilegal? Yo no estoy diciendo nada, Alejandro. Solo estoy desayunando con mi querida amiga Carmen y compartiendo algunas preocupaciones del hospital. Me levanté para servir más café, pero realmente era para esconder mi sonrisa. Don Fernando era un maestro en el arte de la intimidación sutil. Durante sus años como funcionario público, había perfeccionado la técnica de amenazar sin amenazar, de acusar sin acusar. «Mónica», dije dulcemente, «¿no vas a llegar tarde al hospital?» «Yo... sí, tengo que irme», murmuró, levantándose como robot. «¡Qué casualidad!», exclamó don Fernando. «Yo también tengo una junta esta mañana. ¿Te molesta si viajo contigo? Podemos hablar en el camino sobre esas irregularidades. Como presidente del consejo, necesito entender todos los detalles». La cara de Mónica se descompuso completamente. La idea de estar 30 minutos a solas en el carro con don Fernando la aterrorizaba. «No es necesario. Yo insisto», dijo don Fernando levantándose y ajustándose el saco. «Carmen, querida, muchas gracias por el desayuno. Estuvo exquisito. ¿Podrías acompañarme afuera un momento?» Salimos al jardín delantero, dejando a Alejandro y Mónica en shock total dentro de la casa. «¿Qué tanto sabes sobre el negocio de tu nuera?», me preguntó don Fernando en voz baja. «Suficiente para saber que vende medicamentos robados a través de una red de revendedores», respondí. «Y que mi hijo no sabe nada. Tu plan está funcionando perfectamente. Carmen, en 2 horas tendremos suficiente información para destruir a esa mujer». Regresé a la casa donde Alejandro seguía sentado en la mesa, mirando al vacío. Mónica había desaparecido, probablemente encerrada en el baño, hiperventilando. «Mamá», dijo mi hijo con voz pequeña, «¿quién es realmente don Fernando? ¿Y por qué tengo la sensación de que mi vida acaba de cambiar para siempre?» Sonreí y comencé a recoger los platos. «Ay, mijito, apenas estamos empezando». «Mamá, necesito que me expliques qué está pasando», me dijo Alejandro cuando Mónica finalmente salió de la casa, pálida como papel, para irse con don Fernando al hospital. Yo seguí lavando los platos tranquilamente, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. «¿Qué quieres que te explique, hijo?» «No te hagas la tonta», golpeó la mesa con el puño. «Ese hombre no vino aquí por casualidad, y tú no lo invitaste solo para presumir que trabajaste para su familia». Me sequé las manos con el delantal y me volteé a mirarlo. Mi hijo se veía desesperado, confundido, como un niño perdido. Una parte de mí sintió lástima por él, pero la parte más grande recordaba el escupitajo de anoche y sus palabras: «Te lo merecías». «Alejandro, siéntate. Vamos a hablar como adultos». Se sentó en la mesa de la cocina, esa donde comíamos todos los días en silencio, porque Mónica siempre estaba de mal humor y él siempre estaba viendo el teléfono. «Durante 25 años trabajé para la familia Mendoza», comencé. «No como sirvienta común, como tú crees. Era el ama de llaves principal. Manejaba una casa de 12 habitaciones, 8 empleados, fiestas políticas con hasta 200 invitados». Sus ojos se agrandaron. «¿Fiestas políticas? Don Fernando no siempre fue director de hospital. Mijito, antes fue secretario de Salud del Estado de Jalisco, después diputado federal, un hombre muy poderoso con muchos secretos». Me senté frente a él. En esa casa yo veía todo, escuchaba todo, sabía todo. Los políticos que venían a medianoche con maletas llenas de dinero, los contratos que se arreglaban en el estudio, los teléfonos que sonaban con amenazas de muerte. ¿Amenazas de muerte? Cuando manejas tanto dinero público, siempre hay gente que quiere su parte, o que quiere callarte para siempre. Alejandro se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que tenía desde niño. ¿Y qué tiene que ver eso con Mónica? Tu esposa está vendiendo medicamentos robados del hospital. Morfina, principalmente,
pero también antibióticos caros, insulina, medicinas para el cáncer. Las roba del inventario y las vende a través de una red de dealers que abastecen a gente que no puede pagarlas en farmacias normales. Mi hijo se quedó mudo. Su cara pasó de la confusión al shock, del shock a la negación. Eso es imposible. Mónica es enfermera, salva vidas. Mónica es una criminal, Alejandro, y una muy estúpida, por cierto. Me levanté y fui al cajón donde guardaba mis cosas importantes. Saqué una carpeta manila que había escondido detrás de mis medicamentos. ¿Qué es eso? Evidencia, dije, poniendo la carpeta sobre la mesa. Fotos de tu esposa saliendo del hospital con bolsas sospechosas, números de teléfono de sus contactos, registro de sus depósitos bancarios que no coinciden con su salario de enfermera. Alejandro abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías tomadas con teleobjetivo, copias de estados de cuenta bancarios, transcripciones de conversaciones telefónicas. ¿Cómo conseguiste esto? Don Fernando tiene amigos en muchos lugares, investigadores privados, policías, auditores. Cuando le pedí el favor, puso a trabajar a todo su equipo. Mi hijo miraba las fotos como si fueran de una extraña, no de la mujer con la que estaba casado hace 8 años. En una de ellas, Mónica entregaba una bolsa negra a un hombre en el estacionamiento de una farmacia. En otra, contaba billetes dentro de su carro. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, preguntó con voz rota. Sospechaba desde hace meses, sus horarios extraños, las llamadas que colgaba cuando yo entraba al cuarto, el dinero extra que aparecía misteriosamente. Era cierto, Mónica había empezado a llegar tarde, a salir los fines de semana con excusas vagas, a comprar cosas caras que no podía costear con su sueldo. Pero yo había sido solo una empleada doméstica humillada. ¿Quién me iba a creer? Hasta anoche, continué, cuando decidí que ya era hora de proteger a mi familia. ¿Proteger? ¿De qué? Le mostré otro documento de la carpeta, un reporte de investigación de la DEA sobre redes de tráfico de medicamentos en hospitales públicos. ¿Ves esta lista de hospitales bajo investigación? El de Mónica está aquí. ¿Ves esta lista de empleados sospechosos? El nombre de tu esposa aparece marcado en rojo. Alejandro se puso verde. ¿La DEA? ¿Estás hablando de agentes federales? Estoy hablando de que tu esposa está a punto de ser arrestada, Alejandro. Y cuando eso pase, van a investigar todo. Sus cuentas, sus propiedades, sus contactos. Dejé que la implicación se asentara. Esta casa estaba a nombre de los dos. Los carros, las cuentas bancarias compartidas, todo podía ser confiscado si se probaba que había dinero del narcotráfico involucrado. Y tú también vas a ser investigado, agregué suavemente, porque eres su esposo, porque vives de su dinero, porque oficialmente eres cómplice. Mi hijo se levantó bruscamente tirando la silla. Yo no sabía nada, no soy cómplice de nada. Eso lo tienes que probar en corte, mijito. Y mientras tanto, vas a estar en la cárcel. Alejandro comenzó a caminar en círculos por la cocina, respirando agitadamente. Yo lo dejé procesar la información. 25 años trabajando para políticos me habían enseñado que el pánico inicial es necesario. Solo cuando alguien toca fondo puede ver con claridad sus opciones. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Quiero que te divorcies de Mónica antes de que la arresten. Quiero que transfieras todas las propiedades a tu nombre solamente. Y quiero que me trates con el respeto que merezco. ¿Respeto? ¿Esto es por lo de anoche? Me acerqué a él y lo miré fijamente a los ojos. Esto es por 3 años de humillaciones, Alejandro. Por tratarme como sirvienta en lugar de como a tu madre. Por permitir que esa mujer me escupiera en la cara. Mamá, yo no he terminado. Mi voz se volvió fría como hielo. Esto también es porque descubrí algo más sobre tu perfecta esposa. Algo que vas a saber cuando regrese de su junta con don Fernando. ¿Qué cosa? Sonreí, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa que había aprendido viendo a don Fernando negociar con sus enemigos. Paciencia, mijito. Los mejores secretos se revelan poco a poco. El teléfono sonó en ese momento. Era don Fernando. Carmen, dijo su voz tranquila, necesito que vengas al hospital, ahora, y trae a Alejandro contigo. ¿Pasó algo? Digamos que tu nuera acaba de confesar mucho más de lo que esperábamos. Colgué y miré a mi hijo. Su cara estaba descompuesta por el miedo. Vámonos, le dije. Es hora de que conozcas a la verdadera Mónica.
El Hospital General nunca me había parecido tan siniestro como esa mañana. Alejandro manejaba en silencio, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cada tanto me miraba por el rabillo del ojo, como si fuera una extraña. «Mamá», dijo finalmente cuando estacionamos, «¿quién eres realmente?». Era una pregunta que yo me había hecho muchas veces en los últimos años. ¿Quién era Carmen Vázquez? ¿La empleada doméstica humillada que limpiaba escupitajos de su cara? ¿O la mujer que había guardado los secretos más peligrosos de Jalisco durante 25 años? «Soy tu madre», respondí, «pero también soy alguien que aprendió a sobrevivir en un mundo donde la gente poderosa te destruye si no sabes defenderte». Don Fernando nos estaba esperando en la recepción, acompañado de 2 hombres en traje gris que gritaban «Policía Federal» desde lejos. Uno era alto y delgado, con bigote. El otro era corpulento, con cara de pocos amigos. «Carmen, Alejandro, les presento al comandante Ruiz y al agente Herrera», dijo don Fernando. «Ellos han estado investigando las irregularidades del hospital». El comandante Ruiz tenía esa manera de mirar que te hacía sentir culpable, aunque no hubieras hecho nada malo. Sus ojos grises analizaban cada gesto, cada expresión. «Señor Vázquez», le dijo a Alejandro, «necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su esposa». «Yo no sé nada de lo que ella hace en el trabajo», respondió mi hijo automáticamente. «Eso es lo que todos dicen», murmuró el agente Herrera, «hasta que revisamos las cuentas bancarias». Nos llevaron a una oficina privada en el 2º piso. Por la ventana se veía el estacionamiento donde Mónica entregaba sus mercancías, según las fotos que me había mostrado don Fernando. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó Alejandro. «En la oficina del director, respondiendo preguntas», dijo el comandante Ruiz. «Ha sido muy colaborativa». Don Fernando y yo intercambiamos una mirada. Cuando Mónica se ponía nerviosa, hablaba demasiado. Era uno de sus defectos más graves como criminal. «Señor Vázquez», continuó el comandante, «su esposa nos ha contado cosas muy interesantes. Por ejemplo, que usted está al tanto de sus actividades». «Eso es mentira». También dice que el dinero extra que han estado gastando proviene de herencias familiares y bonos del trabajo. No sé de qué dinero habla. El agente Herrera abrió una carpeta y puso sobre la mesa fotografías de la casa donde vivíamos. «Esta propiedad vale aproximadamente 4 millones de pesos. ¿Cómo la compraron con un salario de gerente de ventas y enfermera?». Alejandro se quedó callado, porque la verdad era que nunca había preguntado de dónde había salido el dinero para el enganche. Mónica le había dicho que eran ahorros de su familia, y él le había creído. «Su esposa también mencionó que usted la ayuda a transportar medicamentos a su casa», agregó el comandante Ruiz. «¿Qué? Yo jamás he transportado medicamentos». «¿Está seguro?». «Porque tenemos video de usted cargando cajas del carro de su esposa a su casa, varias veces». Me quedé helada. Si tenían video de Alejandro cargando cajas, significaba que habían estado vigilando la casa durante semanas. Y eso significaba que también tenían video de mí. «Esas cajas», balbuceó Alejandro, eran expedientes médicos. Mónica a veces trabaja en casa». «¿Expedientes médicos que se guardan en el refrigerador?», preguntó el agente Herrera con sarcasmo. Mi hijo se desplomó en la silla. No sabía qué había en las cajas. Ella me decía que eran documentos importantes del hospital. «Señor Vázquez», dijo el comandante Ruiz, «su esposa está cooperando completamente con nuestra investigación. Nos ha dado nombres, fechas, cantidades. Ha firmado un acuerdo de culpabilidad para reducir su sentencia». «¿Qué significa eso?». «Significa que va a la cárcel, pero por menos años si testifica contra sus cómplices». «¿Cómplices? ¿Qué cómplices?». Don Fernando se aclaró la garganta. «Alejandro, hay algo más que necesitas saber sobre Mónica». Sacó de su portafolio otro conjunto de documentos. Estos eran diferentes: reportes médicos, certificados de defunción, expedientes policíacos. «Tu esposa no solo vendía medicamentos robados», dijo don Fernando. «También falsificaba recetas para pacientes que no existían, cobraba al Seguro Social por tratamientos que nunca se dieron y...». Hizo una pausa dramática. «Está siendo investigada por la muerte sospechosa de 3 pacientes ancianos en el hospital». El mundo se detuvo. Alejandro se quedó sin aire. Yo sentí que el estómago se me iba al piso. «¿Muerte?», susurré. 3 pacientes mayores de 70 años murieron en el turno de Mónica en los últimos 6 meses.
Todos tenían testamentos que beneficiaban a familiares jóvenes. Todos recibieron dosis excesivas de morfina poco antes de morir. ¿Están diciendo que mi esposa es una asesina?, gritó Alejandro. Estamos diciendo que está siendo investigada por homicidio, corrigió el comandante Ruiz, y que necesitamos determinar si usted sabía algo sobre estas actividades. Mi hijo se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de terror absoluto. Su vida perfecta se había convertido en una pesadilla en menos de 3 horas. Comandante, dije finalmente, mi hijo no sabía nada. He vivido con ellos 2 años y puedo asegurar que Alejandro es culpable de muchas cosas, pero no de esto. Todos me miraron sorprendidos. Era la primera vez que hablaba desde que llegamos. ¿De qué cosas es culpable?, preguntó el agente Herrera. De ser un cobarde, de maltratar a su madre, de casarse con una mujer sin preguntarse de dónde venía su dinero. Lo miré fijamente. Pero no es un criminal. El comandante Ruiz tomó notas. ¿Usted notó algo sospechoso sobre el comportamiento de Mónica? Todo sobre Mónica era sospechoso, respondí. Pero no pensé que fuera una asesina. Pensé que era solo una ladrona y una aprovechada. ¿Puede elaborar? Y entonces les conté todo. Los horarios extraños, las llamadas secretas, el dinero que aparecía de la nada, las pastillas que encontraba escondidas en extraños lugares de la casa, las conversaciones que cortaba cuando yo entraba al cuarto. También les conté sobre anoche, sobre el escupitajo, sobre las humillaciones constantes, sobre cómo mi propia familia me trataba como basura mientras vivían del dinero ensangrentado de una criminal. Cuando terminé, don Fernando me puso la mano en el hombro. «Carmen», dijo suavemente, ¿te das cuenta de que probablemente te salvaste la vida llamándome anoche? ¿Por qué? El comandante Ruiz y el agente Herrera se miraron entre ellos antes de responder. Porque creemos que su nuera estaba planeando matarla también. ¿Matarme? ¿Por qué querría Mónica matarme?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. El comandante Ruiz abrió otra carpeta. Señora Vázquez, ¿sabía usted que es la beneficiaria principal del seguro de vida de su esposo? Por supuesto. Roberto me dejó como beneficiaria. 1,5 millones de pesos. Leyó del documento. Más la casa de Guadalajara que vendió hace 2 años. Más sus ahorros de toda la vida. ¿Y? Su nuera sabía exactamente cuánto dinero tenía usted, dijo el agente Herrera. Lo sabía porque su hijo se lo contó. Miré a Alejandro con horror. Él evitó mis ojos, confirmando la acusación sin palabras. Mónica le preguntó a su hijo sobre su situación económica poco después de que usted se mudara con ellos, continuó el comandante. Específicamente, le preguntó sobre testamentos, beneficiarios, propiedades. Ella dijo que era para ayudarnos con la planeación financiera familiar, murmuró Alejandro, hundido en la silla. Y usted le creyó, dijo don Fernando con disgusto. Le dio toda la información que necesitaba para planear el asesinato de su madre. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente. Las preguntas inocentes de Mónica sobre mis medicamentos para la presión, su insistencia en que tomara vitaminas especiales que ella traía del hospital. Las comidas que me preparaba personalmente cuando estaba siendo amable. ¿Creen que ya empezó a envenenarme?, pregunté. Es posible, respondió el comandante Ruiz. Necesitamos hacer análisis de sangre inmediatamente. Una enfermera entró en ese momento para tomar muestras. Mientras me sacaba sangre, yo pensaba en todas las veces que me había sentido extrañamente mareada después de comer algo que Mónica había preparado. Todas las veces que había tenido náuseas sin razón aparente. ¿Dónde está Mónica ahora?, preguntó Alejandro. En custodia, respondió el agente Herrera. Será transferida a la prisión preventiva esta tarde. ¿Puedo hablar con ella? Todos me miraron sorprendidos. Don Fernando levantó una ceja. Carmen, ¿para qué quieres hablar con alguien que probablemente estaba tratando de matarte? Porque necesito escuchar de su propia boca por qué me odiaba tanto, y porque quiero que vea mi cara cuando se dé cuenta de que su plan falló. 20 minutos después, me encontraba sentada frente a Mónica en una sala de interrogatorios. Tenía las manos esposadas, el cabello despeinado, el maquillaje corrido. Se veía pequeña y patética, muy diferente de la mujer arrogante que me había escupido anoche. Carmen, dijo cuando me vio, gracias a Dios que viniste. Esto es todo un malentendido. Tienes que decirle a Alejandro que yo nunca... Cállate.
La interrumpí con una voz tan fría que hasta yo me sorprendí. Se quedó muda, con la boca abierta. Quiero que me expliques por qué, continué. ¿Por qué me humillaste? ¿Por qué me trataste como basura? ¿Por qué querías matarme? Yo nunca quise matarte. Las pastillas en mi comida, las vitaminas especiales, los mareos constantes. Su cara se descompuso. ¿Cómo supiste? Porque no soy la vieja estúpida que pensabas que era. Me acerqué a ella, lo suficiente para que pudiera ver la furia en mis ojos. Dime la verdad, Mónica. ¿Por qué? Ella comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque la habían descubierto. Porque eres un estorbo, murmuró entre sollozos. Porque siempre estás ahí, viendo todo, escuchando todo. Porque Alejandro te defiende, aunque trate de hacerte ver que eres una carga. ¿Alejandro me defiende? Claro que sí. ¿Crees que él realmente piensa que te mereces el trato que te damos? Le digo que seas más dura contigo, que te ponga límites, pero él siempre dice, es mi madre, Mónica, hay que tener paciencia. Esa revelación me golpeó como un balde de agua fría. Mi hijo no era el monstruo insensible que yo creía. Era un cobarde, sí, pero un cobarde que trataba de mantener la paz en su matrimonio. ¿Y por eso decidiste matarme? No era mi plan original, gritó. Al principio solo quería que te fueras, que te regresaras a Guadalajara, pero entonces descubrí cuánto dinero tenías, y pensé que si algo te pasaba, que podrías quedarte con mi herencia. Necesitamos el dinero. ¿Crees que mi trabajo en el hospital paga todo esto? La casa, los carros, la ropa. Tengo deudas que no puedes imaginar. Deudas de tus actividades criminales. Son inversiones. Estoy construyendo un negocio. La miré con asco. ¿Un negocio? ¿Matar ancianos es un negocio? Esos viejos ya iban a morir de todas formas. Solo aceleré el proceso y ayudé a sus familias a resolver problemas financieros. Era la cosa más fría y calculadora que había escuchado en mi vida. Mónica hablaba de asesinato como si fuera un servicio público. ¿Y yo? ¿También iba a morir de todas formas? Tú eres diferente. Su voz se volvió venenosa. Tú eres una metiche que se cree muy lista, siempre con tus miradas suspicaces, siempre haciendo preguntas. Sabía que tarde o temprano te darías cuenta de algo. Y tenías razón. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Mónica? ¿Qué? Que si me hubieras tratado con un mínimo de respeto, yo nunca habría sospechado nada. Habría vivido mis últimos años tranquila, sin meterme en tus asuntos, sin amenazar tu preciosa vida criminal. Abrí la puerta, pero me escupiste en la cara. Y eso fue tu error más grande. Carmen, espera, podemos hacer un trato. Tengo información valiosa. Puedo darte nombres de otros médicos involucrados. Me volteé una última vez. El único trato que me interesa es verte pagar por cada una de tus víctimas, especialmente por los abuelos que mataste. Salí del cuarto y cerré la puerta. En el pasillo, don Fernando me estaba esperando. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, como si hubiera cerrado un capítulo muy doloroso de mi vida. ¿Y tu hijo? Miré hacia la ventana, donde Alejandro esperaba en el estacionamiento. Se veía perdido, devastado, como un niño que acaba de descubrir que su héroe favorito era en realidad el villano. Él va a necesitar tiempo para procesar todo esto, pero creo que por primera vez en años vamos a poder tener una conversación honesta. ¿Vas a perdonarlo? Pensé en esa pregunta durante un momento largo. Voy a darle la oportunidad de ganarse mi perdón, pero las cosas entre nosotros nunca van a ser iguales. ¿Y qué vas a hacer ahora? Sonreí. Voy a regresar a casa y empacar mis cosas. Es hora de que Carmen Vázquez vuelva a vivir su propia vida. Cuando llegamos a casa, Alejandro se fue directo a su cuarto y cerró la puerta. Lo escuché llorar durante 1 hora. Yo me senté en la sala, por primera vez en 2 años en el sillón bueno, el que Mónica me tenía prohibido usar. Me quedé ahí viendo las paredes que había limpiado miles de veces, los muebles que había sacudido cada mañana, los pisos que había trapeado de rodillas mientras mi nuera me gritaba que no lo hacía bien. Todo se veía diferente ahora, más pequeño, menos importante. Mi teléfono sonó. Era don Fernando. Carmen, tengo noticias. Dime. Los análisis de sangre salieron. Tienes rastros de digoxina en el sistema. Digoxina. Un medicamento para el corazón que en dosis altas puede causar mareos, náuseas y eventualmente paro cardíaco.
Mónica había estado envenenándome lentamente. ¿Cuánto tiempo más habría tardado en matarme? Según el doctor, tal vez 2 o 3 semanas. Dependía de qué tan rápido aumentara la dosis. Cerré los ojos y respiré profundo. Había estado a semanas de morir y no lo sabía. Hay algo más, continuó don Fernando. Mónica confesó completamente. No solo los asesinatos de los ancianos del hospital, sino también un plan específico para ti. ¿Qué plan? Iba a aumentar gradualmente la digoxina hasta que tuvieras un paro cardíaco. Después Alejandro iba a heredar tu dinero. Pero como él está casado en sociedad conyugal, la mitad del dinero habría pasado automáticamente a ella. Un plan perfecto. Mónica se habría convertido en millonaria y yo habría muerto aparentemente de causas naturales. Una anciana con problemas del corazón que simplemente no aguantó más. ¿Alejandro sabía algo? No. De hecho, ella le había dicho que tú estabas mostrando síntomas de demencia y que tal vez necesitarías cuidados médicos especializados pronto. Eso explicaba por qué mi hijo había empezado a hablarme como si fuera una niña en los últimos meses. Las miradas de lástima cuando yo olvidaba cosas que en realidad nunca había olvidado. Su paciencia condescendiente cuando yo hacía preguntas normales. Mónica será acusada de 3 homicidios y tentativa de homicidio, dijo don Fernando. Probablemente va a pasar el resto de su vida en prisión. Bien. Carmen, ¿estás bien? Suenas extraña. Estoy bien. Solo estoy procesando todo. En realidad, me sentía vacía. 2 años de humillaciones habían terminado de manera abrupta, pero la victoria no se sentía como había imaginado. No había alegría, solo un cansancio profundo. Alejandro bajó después de 2 horas. Tenía los ojos hinchados y la cara roja. Se sentó frente a mí en la sala, en el sillón donde usualmente se sentaba a revisar su teléfono mientras yo limpiaba. «Mamá», dijo con voz ronca, «necesito pedirte perdón». «¿Por qué?» «Por todo. Por dejar que Mónica te tratara mal. Por no defenderte. Por no preguntarme de dónde venía nuestro dinero extra». Se limpió los mocos con la manga. «Por decirte anoche que te merecías lo que te hizo». «¿Por qué no me defendiste?» «Alejandro, porque soy un cobarde», respondió sin vacilar. «Porque quería mantener la paz en mi matrimonio y era más fácil dejar que te maltratara a ti que confrontarla a ella. Al menos era honesto. ¿Y por qué no preguntaste sobre el dinero?» «Porque no quería saber la respuesta». Se cubrió la cara con las manos. En el fondo, sabía que algo estaba mal. Mónica ganaba más dinero del que debería como enfermera. Siempre tenía efectivo extra. Siempre había dinero para cosas que no podíamos permitirnos. ¿Pero era cómodo no preguntar? Exactamente. Era cómodo vivir mejor y no hacer preguntas incómodas. Me quedé callada, digiriendo su honestidad brutal. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podemos intentar arreglar nuestra relación? ¿Qué estás dispuesto a hacer para arreglarla? Lo que tú digas, lo que sea necesario. Primero, quiero que vendas esta casa». Sus ojos se agrandaron. ¿Vender la casa? Esta casa se compró con dinero ensangrentado, Alejandro. Dinero que proviene de matar ancianos inocentes. No puedes vivir aquí sabiendo eso. Pero, ¿dónde voy a vivir? Esa no es mi responsabilidad. Eres un hombre de 42 años. Busca un departamento que puedas pagar con tu sueldo real. Está bien, asintió después de un momento. ¿Qué más? Segundo, quiero que vayas a terapia psicológica. ¿Terapia? Estuviste casado 8 años con una asesina serial y no te diste cuenta. Permitiste que maltratara a tu madre por 2 años. Tienes problemas serios que necesitas resolver. Tienes razón. Voy a buscar un psicólogo. Tercero, quiero que me devuelvas el dinero que Mónica gastó de mis ahorros. ¿Qué dinero? Saqué de mi bolsa los estados de cuenta que don Fernando había conseguido. En los últimos 2 años se han hecho retiros de mi cuenta por valor de 200,000 pesos. Retiros que yo no autoricé. Alejandro revisó los documentos con cara de shock. ¿Mónica robó de tu cuenta? Tenía acceso porque tú le diste mi información bancaria. Otra muestra de tu poca atención a los detalles. Mamá, yo no tengo ese dinero. Entonces vas a trabajar hasta pagármelo, con intereses. Va a tomar años. Perfecto. Así tendrás tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de tus decisiones. Se quedó callado, asimilando sus nuevas responsabilidades. ¿Hay algo más? Sí.
Quiero que cada semana vayas al panteón a ponerle flores a tu papá y le pidas perdón por haber deshonrado su memoria. ¿Por qué? Porque Roberto se rompió el lomo durante 40 años para dejarnos una vida digna. Y tú permitiste que una criminal usara ese dinero para financiar sus asesinatos. Alejandro comenzó a llorar otra vez. Mamá, papá me va a odiar. Tu papá te va a perdonar. Pero primero tienes que perdonarte a ti mismo. Me levanté del sillón y caminé hacia las escaleras. ¿A dónde vas?, preguntó. A empacar mis cosas. Me voy mañana en la mañana. ¿Te vas? ¿A dónde? Sonreí por primera vez en el día. A vivir mi vida, Alejandro. Por primera vez en 2 años voy a vivir mi vida. Esa noche empaqué mis pocas pertenencias en la misma maleta con la que había llegado. Mientras doblaba mi ropa, encontré la carta que Roberto me había dejado antes de morir. La había leído 1000 veces, pero esa noche tenía un significado diferente. Carmen, mi amor, decía la carta. Si estás leyendo esto, significa que me fui antes que tú. No quiero que desperdicies los años que te quedan llorando por mí. Eres una mujer fuerte e inteligente. Siempre has sido más fuerte que yo. Vive, mi amor. Vive por los dos. Por primera vez, entendí realmente lo que Roberto me había querido decir. Era hora de vivir. A las 6 de la mañana, don Fernando llegó por mí en su Mercedes negro. Alejandro estaba en la cocina, preparando café con manos temblorosas. Se veía como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿Estás segura de esto, mamá?, me preguntó mientras yo ponía mi maleta junto a la puerta. Más segura que nunca en mi vida. ¿Y si te necesito? Tienes mi número de teléfono, pero solo llámame si es una verdadera emergencia. Necesito tiempo para sanar. Se acercó como si fuera a abrazarme, pero se detuvo. ¿Algún día me vas a perdonar completamente? Eso depende de ti, mijito. El perdón se gana con acciones, no con palabras. Don Fernando tocó la bocina. Era hora de irme. ¿A dónde van?, preguntó Alejandro. Eso no es tu problema, respondí cargando mi maleta. Cuando esté lista para que lo sepas, te lo diré. En el carro, don Fernando me preguntó lo mismo que había estado preguntándome toda la noche. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Completamente segura. Manejamos en silencio durante 30 minutos hasta llegar a una casa en Las Lomas, una zona exclusiva de la ciudad que yo conocía muy bien. Era la casa donde había trabajado durante 25 años, donde había criado a mis propios hijos mientras cuidaba a los hijos de otros. Pero ahora se veía diferente. El jardín estaba mejor cuidado, las ventanas tenían cortinas nuevas y había un letrero pequeño junto a la entrada. Casa de Retiro Esperanza Mendoza. ¿Una casa de retiro?, pregunté. No una casa de retiro cualquiera, respondió don Fernando con orgullo. La casa de retiro más exclusiva de México. Para mujeres mayores que han pasado por situaciones traumáticas y necesitan un lugar seguro para reconstruir sus vidas. Me quedé mirando la casa con la boca abierta. ¿Cuándo hiciste esto? Hace 3 años, después de que mi hermana murió. Siempre dijo que quería que esta casa sirviera para ayudar a mujeres que habían sufrido lo que ella sufrió. Esperanza Mendoza había sido víctima de violencia doméstica durante 30 años. Su esposo, un empresario respetado, la golpeaba regularmente mientras en público parecían el matrimonio perfecto. Yo había sido testigo de muchas de esas golpizas. Había limpiado la sangre de sus vestidos, había inventado excusas para sus moretones. ¿Y quieres que yo viva aquí? Quiero que dirijas este lugar, Carmen. Me quedé sin palabras. Necesito a alguien que entienda lo que significa ser humillada, abusada, subestimada. Alguien que sepa lo que se siente cuando tu propia familia te trata como basura. Don Fernando, yo no tengo educación formal para dirigir una casa de retiro. Tienes 25 años de experiencia manejando una casa, un personal, eventos complicados. Tienes la confianza de personas poderosas. Y más importante, tienes un corazón que ha pasado por el dolor y salió más fuerte. Caminamos hacia la entrada. La puerta se abrió antes de que tocáramos y apareció una mujer de unos 50 años con delantal azul y sonrisa genuina. «¡Señora Carmen!», exclamó. «¡Qué gusto verla de nuevo!». Era Esperanza Ruiz, una de las empleadas que había trabajado conmigo en la casa de los Mendoza. Ahora se veía próspera, feliz, muy diferente de la muchacha tímida que yo había entrenado hacía 15 años. «Esperanza, ¿qué haces aquí?». «Soy la coordinadora de servicios», respondió con orgullo. Don Fernando me contrató cuando abrió la casa.
Siempre dijo que si usted algún día quería venir, este lugar sería suyo. Entramos a la casa que había sido mi segundo hogar durante tanto tiempo. Todo estaba igual pero diferente. Los mismos pisos de mármol, pero ahora con alfombras cómodas. Los mismos techos altos, pero ahora con luces más cálidas. Los mismos muebles elegantes, pero ahora con cojines suaves y mantas acogedoras. Actualmente tenemos 8 residentes, explicó don Fernando mientras recorríamos las habitaciones. Mujeres entre 50 y 80 años que han escapado de situaciones de abuso familiar, económico o emocional. En la sala principal, un grupo de señoras estaba tejiendo y conversando. Al verme, varias me saludaron con curiosidad. Una de ellas, una mujer mayor con cabello blanco y ojos vivaces, se acercó. «Tú debes ser Carmen», dijo con voz cálida. «Fernando nos habló mucho de ti, Carmen. Te presento a Dolores Martínez», dijo don Fernando. Ella llegó hace 6 meses después de descubrir que sus hijos estaban robando su pensión. Dolores me tomó las manos. «Mi historia es muy parecida a la tuya, querida. Familia que te trata como carga, hijos que solo quieren tu dinero, años de humillaciones. ¿Y cómo te sientes ahora? Como si hubiera renacido», respondió sin vacilar. «Por primera vez en décadas, puedo tomar mis propias decisiones. Puedo comer lo que quiero, ver lo que quiero, ir donde quiero». Continuamos el recorrido. Había una biblioteca pequeña pero bien surtida, un comedor amplio con vista al jardín, una sala de televisión, una terraza para tomar el sol, y en el patio trasero, un huerto donde las residentes cultivaban sus propias verduras. ¿Y yo qué haría exactamente como directora? Manejarías el personal, supervisarías el cuidado de las residentes, tomarías decisiones sobre nuevas admisiones. También serías una especie de consejera para mujeres que están pasando por procesos similares al tuyo. ¿Cuánto paga? Don Fernando sonrió. 60,000 pesos mensuales, más casa y comida. También tienes acceso a un fondo para emergencias médicas y un plan de retiro. Era más dinero del que había ganado en mi vida. Suficiente para ser completamente independiente, para ayudar a Alejandro si algún día se lo merecía, y para vivir con dignidad el resto de mis años. ¿Y si no funciona? ¿Si las residentes no me aceptan como directora? Carmen, dijo Esperanza Ruiz, usted nos enseñó a todas a trabajar con dignidad, a defendernos, a no dejar que nos trataran mal. Si hay alguien en el mundo que puede dirigir un lugar para mujeres maltratadas, es usted. Dolores asintió vigorosamente. Fernando nos contó lo que pasó con tu nuera. Una mujer que sobrevive a eso y sale más fuerte tiene exactamente la sabiduría que necesitamos aquí. Caminé hacia la ventana que daba al jardín. En el huerto vi a una señora de unos 70 años plantando tomates con concentración total. Se veía en paz, como si cada semilla que plantaba fuera una promesa de futuro. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, dijo don Fernando. Pero mientras lo piensas, ¿por qué no te quedas aquí unos días? Hay un cuarto disponible en el segundo piso, el mismo donde solías quedarte cuando trabajabas tarde. Era la misma habitación donde había dormido tantas veces cuando don Fernando tenía eventos políticos que terminaban muy tarde para que regresara a mi casa. La misma cama individual, el mismo escritorio pequeño, la misma vista al jardín. Pero ahora se sentía como un refugio, no como un cuarto de empleada. Esa noche, durante la cena, conocí mejor a las otras residentes. Estaba Dolores, cuyos hijos le habían robado su pensión. María Elena, cuyo esposo la había controlado económicamente durante 40 años hasta que ella reunió el valor para escapar. Carmen López, viuda como yo, que había sido estafada por un sobrino que se aprovechó de su confianza. Todas tenían historias similares. Familiares abusivos, años de humillaciones, momentos de despertar donde finalmente dijeron «basta». ¿Cómo se sintieron los primeros días de libertad?, les pregunté. «Aterrada», respondió María Elena. «Durante semanas esperé a que mi marido apareciera para llevarme de regreso a casa. Culpable», dijo Carmen López, como si hubiera traicionado a mi familia por protegerme. Confundida, agregó Dolores. No sabía qué hacer con tanta libertad repentina. Y ahora, dijo María Elena con una sonrisa, siento que mi vida real apenas está empezando. Esa noche, sola en mi cuarto, pensé en todo lo que había pasado en las últimas 48 horas. Había descubierto que mi nuera era una asesina serial, había expuesto una red criminal,
Había sobrevivido a un envenenamiento lento. Había enfrentado a mi hijo con sus cobardías. Y ahora tenía la oportunidad de comenzar una vida completamente nueva. A los 68 años. Mejor tarde que nunca. Al día siguiente, don Fernando me llevó a conocer las instalaciones administrativas de la Casa de Retiro. En el estudio que antes había sido su oficina política, ahora había archivos médicos, registros de las residentes, presupuestos mensuales y una computadora que, según él, tendría que aprender a usar. ¿Computadora?, pregunté con pánico. Carmen, estamos en 2025. Necesitas saber lo básico. Correo electrónico, internet, videoconferencias. Esperanza te va a enseñar. Yo aprendí el año pasado, me aseguró Esperanza Ruiz. Si yo pude a los 50, usted puede a los 68. Mientras revisábamos los archivos, mi teléfono sonó. Era Alejandro. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Vinieron a embargar la casa. No me sorprendió. ¿Quiénes? Agentes federales. Dicen que como la casa se compró parcialmente con dinero del narcotráfico, entra en proceso de extinción de dominio. Ya te había dicho que eso iba a pasar. ¿Qué hago, mamá? No tengo a dónde ir. Por primera vez en 2 años, mi hijo me estaba pidiendo ayuda genuinamente, sin exigencias, sin actitud arrogante. ¿Tienes dinero para rentar algo pequeño? Tengo ahorros para 2 o 3 meses. Busca un departamento que puedas pagar con tu sueldo. Nada ostentoso, nada que esté fuera de tu alcance real. ¿Y después? Después aprendes a vivir como vive la gente normal, Alejandro. Sin dinero criminal, sin lujos que no te mereces. Don Fernando y Esperanza me miraban con curiosidad. Cuando colgué, don Fernando preguntó, ¿ya perdió la casa? Como era de esperarse. El gobierno confisca propiedades compradas con dinero del crimen. ¿Y tú cómo te sientes? Aliviada. Mientras Alejandro viviera en esa casa, seguiría conectado con la vida criminal de Mónica. Esto lo va a obligar a empezar de cero. ¿Vas a ayudarlo? Eventualmente, cuando demuestre que ha aprendido la lección. Continuamos revisando archivos hasta que Esperanza trajo café y galletas. Mientras tomábamos el café, apareció Dolores en la puerta del estudio. Carmen, ¿tienes un momento? Hay algo que queremos proponerte. ¿Proponer? Las residentes tuvimos una junta esta mañana. Queremos saber si aceptarías dirigir un grupo de terapia semanal. ¿Terapia? Dolores, yo no soy psicóloga. No necesitas serlo. Necesitas ser una mujer que entendió que el abuso familiar no es normal, que se defendió y que salió victoriosa. Don Fernando sonrió. Es una excelente idea. Mira, continuó Dolores, todas aquí necesitamos hablar sobre nuestras experiencias, pero los psicólogos profesionales, por más preparados que estén, nunca han sentido lo que nosotras sentimos. ¿Y qué les haría pensar que yo podría ayudarlas? Porque anoche, después de la cena, todas comentamos lo mismo. Verte nos dio esperanza. Si una mujer de tu edad pudo exponerse a tanto riesgo para salir de una situación abusiva, todas podemos encontrar el valor para sanar completamente. Me quedé callada, procesando lo que me estaban pidiendo. Carmen, dijo Esperanza suavemente, usted siempre fue una líder natural. En la casa de los Mendoza, todas las empleadas la respetábamos no porque fuera la jefa, sino porque siempre nos protegía, siempre nos daba buenos consejos. Eso era diferente, eso era trabajo. Esto también sería trabajo, dijo don Fernando. Trabajo muy importante. Estas mujeres necesitan a alguien como tú. 3 horas después, me encontraba sentada en círculo con 8 mujeres en la sala principal de la casa. Había aceptado dirigir una sesión de prueba. ¿Por qué no empezamos presentándonos?, sugerí. No solo nombres, sino algo que las haga sentir orgullosas de ustedes mismas. Dolores fue primera. Soy Dolores Martínez. Tengo 74 años y estoy orgullosa de haber aprendido a usar Internet para denunciar a mis hijos por robo. María Elena siguió. Soy María Elena Torres. Tengo 61 años y estoy orgullosa de haber salido de mi casa después de 40 años de matrimonio sin llevarme nada más que mi dignidad. Carmen López. Tengo 66 años y estoy orgullosa de haber confrontado a mi sobrino ladrón enfrente de toda la familia, aunque todos me dijeron que estaba loca. Una por una, las mujeres se presentaron. Cada historia era diferente, pero todas tenían el mismo final. Mujeres que habían encontrado el valor para decir no más. ¿Y tú, Carmen?, preguntó Dolores. Soy Carmen Vázquez.
Tengo 68 años y estoy orgullosa de haber expuesto a una asesina serial antes de que me matara. El silencio que siguió fue profundo. Después, Carmen López comenzó a llorar. ¿Qué pasa, Carmen?, pregunté. Es que escucharte decir eso me hace sentir que mi problema con mi sobrino no era tan pequeño como yo pensaba. ¿Por qué te haría sentir pequeño? Porque tú sobreviviste a algo tan terrible, y yo solo tuve que lidiar con dinero robado. Carmen López, dije firmemente, ¿sabes cuántas veces me sentí exactamente igual? ¿Sabes cuántas veces pensé que mi situación no era tan mala como la de otras mujeres? Las otras asintieron. Pero ¿saben qué aprendí anoche?, continué. Que el dolor no se mide en grados. El abuso es abuso. No importa si es físico, emocional o financiero. No importa si el abusador te golpea o solo te escupe en la cara. ¿Te escupieron en la cara?, preguntó María Elena con horror. Mi nuera, la noche antes de que la expusiera. ¿Y cómo reaccionaste? No hice nada en el momento. Me fui a dormir, pero esa humillación fue la que me dio el valor final para llamar a don Fernando. ¿No tuviste miedo? Estaba aterrorizada, pero más aterrorizada de seguir viviendo como víctima que de arriesgarme a cambiar mi situación. Dolores se inclinó hacia adelante. ¿Y tu hijo? ¿Cómo está manejando todo esto? Mal, respondí honestamente. Perdió la casa, perdió la esposa, y está empezando a entender que su vida cómoda estaba construida sobre crímenes horribles. ¿Vas a perdonarlo? Esa es la pregunta de $1.000.000, ¿verdad? Todas rieron. Miren, continué. Creo que el perdón es un proceso, no un evento. Alejandro va a tener que ganarse mi perdón con acciones, no con disculpas. ¿Y si no puede?, preguntó Carmen López. Entonces voy a seguir con mi vida sin él, porque a los 68 años finalmente entendí que mi felicidad no depende de que otros me traten bien, depende de que yo me trate bien. Esa noche, después de la cena, don Fernando y yo caminamos por el jardín. Las flores que Esperanza había plantado como hermana empezaban a florecer, llenando el aire con fragancia dulce. ¿Cómo te sentiste dirigiendo el grupo?, me preguntó, como si hubiera encontrado mi verdadera vocación. ¿Eso significa que vas a aceptar el trabajo? Significa que ya no estoy pensándolo. Lo voy a aceptar. ¿Estás segura? Don Fernando, por primera vez en mi vida adulta, voy a tomar una decisión basada en lo que yo quiero, no en lo que otros necesitan de mí. ¿Y qué quieres? Quiero ayudar a mujeres como nosotras. Quiero dirigir este lugar. Quiero demostrar que la vida puede empezar a cualquier edad si tienes el valor de tomarla en tus propias manos. Mi teléfono sonó. Era Alejandro otra vez. ¿Contestas?, preguntó don Fernando. No, esta noche es mía. Mañana será el primer día del resto de mi vida, y voy a empezarlo descansada y en paz. Apagué el teléfono y seguimos caminando bajo las estrellas. Por primera vez en años, el futuro se veía brillante. Una semana después de haber aceptado oficialmente el puesto de directora, recibí una llamada que no esperaba. Era el comandante Ruiz. Señora Vázquez, necesito que venga a declarar. Tenemos novedades importantes sobre el caso de su nuera. ¿Qué tipo de novedades? Es mejor que venga, y traiga a su hijo también. Don Fernando me acompañó al Ministerio Público. Alejandro llegó solo, en transporte público, vistiendo jeans y una camisa arrugada. Se veía demacrado, como si hubiera perdido peso. Ya no era el ejecutivo arrogante que vivía de dinero criminal. Alejandro, lo saludé fríamente. Mamá, respondió bajando la vista. Gracias por venir. El comandante Ruiz nos llevó a una sala de juntas donde había varias cajas con evidencia, computadoras y fotografías pegadas en un pizarrón. Mónica Restrepo se declaró culpable de todos los cargos, comenzó. 3 homicidios, tentativa de homicidio contra usted, fraude médico y tráfico de medicamentos controlados. ¿Cuántos años va a pasar en prisión?, preguntó Alejandro. Entre 40 y 50 años. Prácticamente cadena perpetua. Bien, dije. Pero hay algo más, continuó el comandante. Durante su confesión, Mónica mencionó algo que nos llevó a hacer una investigación más profunda. ¿Qué cosa? Dijo que había elegido específicamente casarse con su hijo porque usted tenía dinero. Alejandro y yo nos miramos confundidos. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que conocía la situación económica de su familia antes de conocer a Alejandro. La pregunta era, ¿cómo?
El comandante abrió una de las cajas y sacó un expediente grueso. Mónica Restrepo no es su nombre real. El mundo se detuvo. Su nombre real es Mónica Herrera Sandoval. Es hija de Esperanza Herrera. Don Fernando se puso pálido. ¿Mi hermana Esperanza? Su hermana tuvo una hija que dio en adopción cuando era muy joven. Esa hija es Mónica. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Mónica es sobrina de don Fernando? Ex sobrina, corrigió el comandante. Pero sí, biológicamente es familia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó Alejandro. Mónica sabía que su madre biológica había trabajado para los Mendoza. Cuando investigó a su familia biológica, descubrió que Carmen Vázquez había sido el ama de llaves de confianza durante décadas. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente, como un rompecabezas horrible. También descubrió, continuó el comandante, que Carmen tenía acceso a información muy valiosa sobre las finanzas de la familia Mendoza, información que podía usar para chantaje. ¿Chantaje?, gritó Alejandro. Su plan original no era matarla, dijo el comandante mirándome. Era chantajearla para que obligara a don Fernando a darle dinero. Pero cuando se dio cuenta de que usted nunca haría eso, cambió de estrategia. ¿A cuál estrategia? Matarla y después chantajear a don Fernando directamente, amenazando con revelar secretos que supuestamente usted le había contado antes de morir. Don Fernando se levantó bruscamente. ¿Qué secretos? El comandante sacó una grabadora de la caja. Mónica grabó varias conversaciones telefónicas con cómplices. En una de ellas explica su plan. Presionó play. La voz de Mónica llenó la sala. La vieja sabe todo sobre las cuentas en Suiza, los contratos amañados, los sobornos. Si la mato y hago que parezca natural, después puedo ir con su jefe y decirle que ella me contó todo antes de morir, que me pidió que lo chantajeara si algo le pasaba. Otra voz preguntó, ¿y él va a pagarte para que te calles? Va a tener que hacerlo. Con lo que sé, puedo destruir su carrera política y mandarlo a la cárcel. La grabación siguió, pero ya no pude escuchar más. Mónica había planeado usar mi muerte para extorsionar al hombre que me acababa de salvar la vida. ¿Carmen sabía realmente esos secretos?, preguntó el comandante a don Fernando. Don Fernando me miró con una expresión que no pude descifrar. Carmen sabía muchas cosas sobre mi familia, pero nunca las usaría en mi contra. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque, dijo don Fernando lentamente, Carmen Vázquez es la mujer más íntegra que he conocido en mi vida. En 25 años de trabajar en mi casa, nunca traicionó una confianza, nunca chismeó sobre lo que veía, nunca pidió dinero extra, aunque sabía exactamente cuánto dinero teníamos. El comandante tomó notas. ¿Y usted, señora Vázquez? ¿Habría chantajeado a don Fernando? Jamás, respondí sin vacilar. Don Fernando me dio trabajo cuando lo necesitaba, me trató con respeto y acaba de salvarme la vida. Antes me cortaría la lengua que traicionarlo. Pero usted sí conoce secretos de la familia Mendoza. Conozco muchos secretos, pero un secreto sin confianza no es un secreto, es un chisme, y yo no soy chismosa. Alejandro, que había estado callado durante toda la explicación, finalmente habló. ¿Mónica me buscó específicamente porque sabía quién era mi madre? Exacto, respondió el comandante. No fue coincidencia que se fijara en usted. Lo investigó, averiguó su historia familiar y diseñó un plan para acercarse. ¿Durante cuánto tiempo me estuvo manipulando? Según su confesión, desde antes del primer día que se conocieron. Mi hijo se hundió en la silla, cubriendo su cara con las manos. Mi matrimonio completo fue una mentira. No, lo corregí. Tu matrimonio fue una estafa criminal. Hay una diferencia. ¿Por qué no me dijiste que sabías secretos importantes sobre don Fernando? Porque no son mis secretos para contar. Y porque un secreto deja de ser secreto cuando lo compartes con alguien más. Don Fernando se acercó y puso la mano en mi hombro. Carmen, ¿te das cuenta de que Mónica podría haber tenido éxito con su plan si hubieras muerto? ¿Por qué? Porque yo habría creído que realmente le contaste mis secretos y habría pagado para protegerte, incluso después de muerta. El peso de lo que había estado a punto de pasar me golpeó como una avalancha. No solo habían estado tratando de matarme, habían estado tratando de usar mi muerte para destruir al hombre que me había salvado. ¿Hay algo más que necesitemos saber?, pregunté al comandante. Mónica tenía cómplices que aún no hemos capturado. Van a intentar continuar con el plan de extorsión.
es posible que la contacten a usted o a don Fernando. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener los ojos abiertos. Si alguien los contacta preguntando sobre secretos familiares o pidiendo dinero, llamen inmediatamente. Cuando salimos del Ministerio Público, don Fernando, Alejandro y yo nos quedamos parados en el estacionamiento sin saber qué decir. «Mamá», dijo Alejandro finalmente, «quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida compensándote por todo lo que pasó». «¿Cómo? No lo sé todavía, pero voy a encontrar la manera». «Alejandro», dije suavemente, «no necesito que pases el resto de tu vida compensándome. Solo necesito que pases el resto de tu vida siendo un hombre del que yo pueda estar orgullosa. Y si no puedo, entonces vas a intentarlo hasta que puedas». Don Fernando nos estaba observando con una sonrisa pequeña. «¿Saben qué? Creo que esta familia va a salir más fuerte de todo esto». «¿Familia?», preguntó Alejandro confundido. «Carmen ha aceptado dirigir mi casa de retiro», explicó don Fernando. «Eso la convierte oficialmente en parte de mi familia. Y la familia de Carmen es mi familia». Mi hijo me miró con sorpresa. «¿Vas a dirigir una casa de retiro?» «Ya la estoy dirigiendo», respondí con orgullo. «Y es el trabajo más satisfactorio que he tenido en mi vida. ¿Puedo visitarte algún día?» «Cuando estés listo para una relación honesta, Alejandro. Cuando no necesites nada de mí excepto mi cariño». «¿Y cuándo va a ser eso?», sonreí. «Esa, mijito, es una pregunta que solo tú puedes responder». 6 meses después de que Mónica fuera condenada a cadena perpetua, la Casa de Retiro Esperanza Mendoza se había convertido en mi verdadero hogar. Cada mañana me despertaba emocionada por el día que tenía por delante, algo que no me había pasado en años. Las residentes habían crecido de 8 a 15. Mujeres de toda la República venían buscando un lugar seguro para reconstruir sus vidas después de años de abuso familiar. Yo había desarrollado un programa de terapia grupal que se había vuelto tan popular que otras casas de retiro nos pedían asesoría. Esa mañana en particular, mientras revisaba las aplicaciones de nuevas residentes, Esperanza Ruiz tocó la puerta de mi oficina. «Carmen, tienes visita». «¿Quién es?» «Tu hijo. Dice que tiene algo importante que contarte». Alejandro estaba esperando en la sala principal, pero se veía completamente diferente del hombre que había conocido hace 6 meses. Había perdido peso de manera saludable, estaba bronceado como si trabajara al aire libre y tenía una expresión de paz que nunca le había visto. «Hola, mamá. Alejandro, ¿te ves bien?» «Me siento bien. ¿Tienes unos minutos para caminar?» Salimos al jardín donde las residentes estaban cuidando sus plantas. Dolores me saludó con la mano desde el huerto de tomates. María Elena estaba leyendo bajo el árbol de jacaranda. «¿Cómo has estado?», le pregunté. «Trabajando. Mucho. Tengo 2 empleos ahora». «¿2 empleos?» «Trabajo en una agencia de ventas durante el día y en las noches doy clases de inglés. Los fines de semana hago trabajos de jardinería». Me quedé sorprendida. El Alejandro que yo conocía nunca habría trabajado con las manos. «¿Por qué jardinería?» «Porque me gusta, porque es honesto, porque al final del día puedo ver exactamente lo que logré con mi esfuerzo». Nos sentamos en una banca bajo la sombra. «¿Y la terapia?» «Voy 2 veces por semana. He aprendido mucho sobre mí mismo». Hizo una pausa. «Sobre cómo convertí en un hombre que le tenía más miedo al conflicto con su esposa que al sufrimiento de su madre». «¿Y qué más has aprendido?» «Que fui criado para complacer a otros en lugar de ser auténtico conmigo mismo. Que busqué una esposa que fuera controladora porque era más fácil que tomar mis propias decisiones». Era la conversación más profunda que había tenido con mi hijo desde que era adolescente. «¿Has tenido noticias de Mónica?» Me pidió el divorcio desde la prisión. Dijo que ya no necesitaba mantener la farsa. Su voz se quebró un poco. 8 años de matrimonio y todo fue una farsa. ¿Cómo te sientes con eso?» «Aliviado, triste, traicionado, pero principalmente aliviado». «¿Por qué aliviado?» «Porque finalmente entiendo por qué nunca me sentí realmente amado en mi matrimonio. No era mi imaginación, realmente no me amaba». Se quedó callado durante un momento, viendo a las mujeres en el jardín. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Cómo sabías que algo estaba mal conmigo y Mónica?» «Una madre siempre sabe cuando su hijo no es feliz, Alejandro, pero también sabía que no querías escuchar lo que yo tenía que decir». «¿Por qué no insististe más?» «Porque un adulto tiene que cometer sus propios errores para aprender de ellos».
Si yo te hubiera forzado a dejar a Mónica, siempre habrías pensado que habías perdido al amor de tu vida por culpa de una suegra celosa. ¿Y ahora? Ahora sabes que tu madre trató de protegerte de una asesina serial. Se rió por primera vez en meses. Cuando lo pones así, suena como algo que pasaría en una telenovela. La vida real a veces es más dramática que las telenovelas. Alejandro sacó un sobre de su bolsillo. Tengo algo para ti. ¿Qué es? Los primeros 50,000 pesos de los 200,000 que Mónica te robó. Abrí el sobre. Estaba lleno de billetes usados. El tipo de dinero que gana alguien que trabaja con las manos. Alejandro, esto te debe haber tomado meses a ahorrar. 4 meses exactamente. Y me van a tomar otros 6 meses juntar el resto. Pero te prometo que va a llegar. ¿Cómo pudiste ahorrar tanto trabajando en empleos normales? Vivo en un cuarto pequeño. Como frijoles y arroz la mayoría de los días. No tengo carro, uso transporte público. No salgo, no compro ropa nueva, no gasto dinero en nada que no sea absolutamente necesario. ¿Y cómo te sientes viviendo así? Por primera vez en mi vida adulta. Me siento honesto, respondió sin vacilar. Cada peso que tengo lo gané con mi trabajo. Cada comida que como la pagué con mi esfuerzo. ¿Y eso te hace feliz? Me hace sentir digno, que es algo que no había sentido en años. Nos quedamos sentados en silencio cómodo, viendo a las mujeres trabajar en su jardín. Mamá, ¿crees que algún día me vas a perdonar completamente? Ya te perdoné, Alejandro. Se volteó a mirarme con sorpresa. ¿En serio? En serio. Te perdoné el día que llegaste aquí y vi que realmente habías cambiado. ¿Cómo supiste que había cambiado? Porque llegaste en camión, no en taxi. Porque vienes vestido como trabajador, no como ejecutivo. Porque me trajiste dinero que ganaste con tu sudor, no dinero que alguien más ganó para ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Significa que puedo volver a ser parte de tu vida? Siempre fuiste parte de mi vida, mijito. Solo necesitabas convertirte en alguien de quien yo pudiera estar orgullosa. ¿Y lo soy? Mírate. Le dije, señalando hacia el jardín. Mira a esas mujeres que están reconstruyendo sus vidas después de años de abuso. ¿Sabes qué tienen en común contigo? ¿Qué? Que tuvieron el valor de empezar de nuevo, de admitir que sus vidas anteriores estaban construidas sobre mentiras, de elegir la verdad, aunque fuera más difícil que la mentira. ¿En serio crees que soy valiente? Creo que eres lo más valiente que has sido en tu vida. Alejandro se limpió los ojos con la manga de su camisa de trabajo. ¿Puedo preguntarte algo más? Por supuesto. ¿Estás feliz? Miré a mi alrededor. El jardín lleno de mujeres trabajando en sus plantas. La casa donde había encontrado propósito y respeto. La oficina donde cada día ayudaba a otras mujeres a encontrar su fuerza. Soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Estoy en paz, que es algo que no había sentido desde que era niño. Don Fernando apareció en el jardín en ese momento, regresando de una junta del hospital. Al ver a Alejandro, se acercó con una sonrisa. «Alejandro, qué gusto verte. ¿Cómo van los trabajos?» «Muy bien, don Fernando. Gracias por preguntar. ¿Sigues interesado en estudiar administración de empresas?» Mi hijo se sonrojó. «No tengo dinero para estudiar. Tengo una beca disponible en la universidad para hijos de empleados de mis empresas. Como Carmen es oficialmente mi directora de operaciones, técnicamente califica». «¿En serio? La única condición es que mantengas excelentes calificaciones y que continúes trabajando para pagar tus gastos personales». Alejandro me miró con ojos brillantes. «¿Puedo? Puedes hacer lo que quieras, mijito. Ya eres un hombre libre». Esa noche, después de que Alejandro se fuera, las residentes y yo tuvimos nuestra sesión semanal de terapia grupal. Era nuestro ritual favorito. Sentarnos en círculo, compartir nuestros progresos, celebrar nuestras victorias pequeñas. «Carmen», dijo Dolores, «cuéntanos cómo te sientes después de la visita de tu hijo». «Me siento completa», respondí, como si la historia hubiera llegado al final correcto. «¿Qué quieres decir con final correcto?», preguntó María Elena. «Quiero decir que por primera vez en mi vida, todas las personas importantes para mí están exactamente donde necesitan estar. Donde necesitan estar. Mi hijo está aprendiendo a ser un hombre honesto. Mi ex nuera está pagando por sus crímenes. Don Fernando está dirigiendo instituciones que ayudan a mujeres como nosotras. Y yo hice una pausa, sonriendo. Y yo estoy viviendo mi vida real por primera vez». Carmen López levantó su taza de café.
Brindemos por las vidas reales. Todas levantamos nuestras tazas. Por las vidas reales. Esa noche, sola en mi cuarto, escribí en el diario que había empezado a llevar desde que llegué a la casa de retiro. Querido diario, hoy mi hijo me devolvió parte del dinero que su esposa criminal me robó. Pero más importante, me devolvió la esperanza de que las familias pueden sanarse si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo. A los 68 años, finalmente entiendo que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de elegir qué tipo de dolor estás dispuesto a enfrentar. Puedes elegir el dolor de quedarte en una situación tóxica, o puedes elegir el dolor de cambiar tu vida. Yo elegí cambiar mi vida, y fue la mejor decisión que tomé jamás. Mañana llega una nueva residente, una señora de 72 años cuya familia la echó de la casa después de que se quebró la cadera. Va a necesitar mucho apoyo para entender que su vida no se acabó, solo está empezando una nueva fase. Estoy emocionada de ayudarla. Estoy emocionada de estar viva. Estoy emocionada de ser yo. Cerré el diario y miré por la ventana hacia el jardín iluminado por la luna. Mañana sería otro día lleno de posibilidades, y por primera vez en décadas, eso me llenaba de alegría en lugar de miedo. Mi historia había terminado exactamente como debía terminar, con una mujer mayor finalmente viviendo la vida que se merecía. Mi nuera me había escupido en la cara y mi hijo había dicho que me lo merecía. Pero al final, lo que realmente merecía era respeto, dignidad y la oportunidad de ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Y eso era exactamente lo que tenía.